vamos a hablar de basas de soportes metálicos y mixtos. En general, la basa es el elemento que realiza la transición entre el hormigón y el acero, ¿vale? Normalmente la diferencia de tensión entre ambos materiales es muy elevada. El hormigón trabaja en torno a 17 megapascales y el acero puede trabajar en torno a 260 megapascales, por tanto es una proporción de 1 a 15 aproximadamente. Quiere decir que hace falta un elemento de transición, un elemento en definitiva de reparto de esfuerzos, ¿vale? Por otro lado, las tolerancias de la estructura metálica son muy distintas de las tolerancias de la estructura de hormigón. En torno, más o menos, en el hormigón es esperable tolerancias en torno a los entre 20 y 50 milímetros, y en el acero es bastante fácil que las tolerancias estén entre 1 y 5 milímetros, ¿vale? Los pilares metálicos pues son elementos fundamentales para el montaje, son los elementos, digamos, que sirven de puntos de referencia en el montaje, y por tanto es importante poder aplomarlos, poder montarlos previamente a todo el resto. Y además, en el caso de que tengamos pilares que formen parte del sistema de arrastramiento, pues los esfuerzos horizontales que vienen a través de las diagonales tienen que entrar en la estructura inferior, los elementos de cimentación, a través de estas basas, ¿no? De estos elementos de conexión, ¿vale? Desde el punto de vista de la resistencia hay básicamente tres tipos de basas: las articuladas con momento muy pequeño, las empotradas con un momento elevado en comparación con el axil, y las que además pueden tener esfuerzos cortantes importantes, ¿vale? Bien, pasamos esto. Vamos a centrarnos un poco en el comportamiento esencial de la basa. Y para ello pues podemos reflexionar o podemos volver a ver cómo funciona una sección de hormigón. En este caso he cogido una sección cuadrada muy sencilla ante esfuerzos axiles que no están aplicados directamente en su centro de gravedad, sino que están aplicados de manera excéntrica. Fijaos, si tuviéramos un esfuerzo axil que actuase a una cierta distancia del centro, podríamos siempre buscar un área cobaricéntrica, es decir, un área cuyo centro de gravedad, esta zona gris, coincida con el punto de aplicación del esfuerzo axil. Si denominamos B por alfa, es decir, la fracción alfa indica qué parte del total tengo cargada, por ejemplo en este caso alfa sería en torno a 0,25 más o menos, pues es evidente que la distancia hasta el borde sería B medios y este trocito de aquí sería B por alfa medios. Si realizáis la operación, os queda que esta distancia desde el eje hasta el punto de aplicación es B medios por 1 menos alfa. Bien, pues si esto lo generalizamos, estas dos expresiones, y convertimos el esfuerzo axil, lo llevamos al centro de gravedad de la unión, vemos que el esfuerzo axil n por alfa es el mismo, y además estamos generando un momento que va a valer el esfuerzo axil por la excentricidad a la que actúa. Como esa distancia es B medios por 1 menos alfa, el momento que puede coexistir con este esfuerzo axil es n alfa, el esfuerzo axil, por su excentricidad, ¿vale? Bueno, pues moviendo ahora este esfuerzo axil desde el centro hasta los extremos, podemos ir dando valores a ese valor de alfa y obtenemos, pues, por ejemplo, cuando alfa vale 1/4, pues obtenemos que el momento vale 0,75 m, donde m sería el momento máximo posible. Obtenemos también que cuando alfa vale 0,5, pues tenemos aquí un valor de m que, como veis, es máximo, es 0,125 n por b, que es 0,125 m, y cuando alfa vale 0,75, pues el momento vuelve a decrecer, ¿de acuerdo? Finalmente el valor máximo de alfa, que es 1, nos da un esfuerzo axil que en teoría sería cobaricéntrico con el eje del pilar y por tanto no da ningún tipo de momento, ¿vale? Entonces, este diagrama, estos valores de m y n que hemos ido obteniendo, que corresponden a estas situaciones que se muestran aquí abajo, podemos ponerlos en un diagrama que se llama diagrama de interacción, donde en la parte inferior tenemos el esfuerzo axil y en la parte izquierda tenemos los momentos aplicados, ¿vale? Para un pilar de hormigón 25 megapascales con estas dimensiones que veis aquí, los valores serían aproximadamente estos que estáis viendo aquí, donde este punto correspondería, a 0,25 n, este punto correspondería a 0,75 n y el
la cúspide, digamos, de esta parábola, el vértice de esta parábola, corresponde a una aplicación de 0,5 n. La introducción de acero pues no modifica en esencia el comportamiento del hormigón, sigue siendo el mismo, y lo único que pasa es que, si recordáis, si la parte de hormigón comprimida, por ejemplo, es esta, quiere decir que en realidad la fibra neutra está un poquito más a la derecha. Recordad que la parte en el diagrama parábola rectángulo reemplazamos la parábola por un rectángulo ocupando 0,8 veces de la zona comprimida. Si la zona comprimida es esta, es decir, nuestra x, lo que llamamos x habitualmente en hormigón, esto sería 0,8x, ¿de acuerdo? De manera que la fibra neutra estará por este punto, y si trazamos un poco la distribución de deformaciones unitarias, pues vemos que en general estas tracciones van a ser menores que estas compresiones. Si el acero ha pasado ya de su límite elástico, realmente, aunque la deformación unitaria sea mayor, si estamos por encima del límite elástico del material, pues ambos estarían plastificados, y entonces tendríamos el mismo esfuerzo a tracción que a compresión aproximadamente. Recordad que en el ámbito del hormigón comprimido, la armadura no puede superar un valor de 0,4 kN por milímetro cuadrado, ¿vale? Ese 0,4 es porque se considera como máximo una deformación unitaria del 2%, 0,2%. Vale, pues básicamente estas serían las mismas situaciones que tenemos anteriormente, con la incorporación de ese acero, y eso da lugar a unos diagramas de interacción, que son los que estamos acostumbrados a ver en hormigón armado, que son de este tipo, donde realmente se produce un incremento del momento debido al acero en relación al brazo de palanca que tiene, y un incremento de esfuerzo axil, que sería básicamente la suma de todo el acero. Veis que aquí he marcado como ms, momento que aporta el acero añadido, y ns, axil, que aporta el acero añadido, ¿vale? Distintas posibilidades para este diagrama de interacción. Bueno, pues cuando el acero está concentrado en las esquinas, pues el diagrama es más picudo. Si el acero está más diseminado en el perímetro, el diagrama es un poquito más rechoncho, ¿vale? Esto es porque en este caso, pues el momento que nos da el acero es el máximo posible, ¿de acuerdo? Mientras que en este caso lo que da momento serían los redondos, que están más alejados, pero una parte importante es la sección de los redondos, pues está en el centro, y por tanto realmente aporta resistencia, pero no aporta resistencia de esfuerzo axil, me refiero, pero aporta menor cantidad de momento, ¿vale? Bueno, pues el comportamiento de la basa es exactamente este. Los pernos van a funcionar como armadura traccionada, el contacto del hormigón contra el acero de la chapa va a funcionar como la zona comprimida, y básicamente el diagrama de interacción de las chapas pues se puede calcular con este procedimiento que acabamos de ver, ¿vale? Concretamente podemos calcular 3 puntos muy fáciles en el diagrama de comportamiento, que son los que vamos generalmente a calcular. Uno de ellos sería el de compresión pura. Si el centro de gravedad de los esfuerzos actúa en el eje del pilar, pues todo está comprimido, y por tanto el axil sería el axil suma del hormigón y el acero, y no habría momento. En el extremo opuesto tendríamos el momento puro. Si buscamos una posición de fibra neutra que nos dé un esfuerzo axil que sea igual en el acero y en el hormigón, pues tendremos puramente un momento flector. Sería el caso de una sección sometida a momento flector puro, sin esfuerzo axil. Y entre medias, un punto muy conveniente es cuando comprimimos la mitad de la sección, en la cual tenemos compresión y compresión, el hormigón y este perno, y tracción en el otro perno. Eso nos daría NC medios como esfuerzo axil, y ms más nc por b partido por 8 como esfuerzo de flexión. Vale, el esfuerzo axil, básicamente porque a este se le restaría a este, por tanto se nos irían y nos quedaría únicamente la cantidad de axil que resiste el hormigón. Y en cuanto al momento, porque tendríamos el momento que nos dan estas armaduras, más el momento debido a la excentricidad de esta carga, que es nc por b partido por 8. Bien, ese diagrama simplificado lo tenéis aquí, dibujado en verde, en comparación con el mismo diagrama real, con la misma armadura, etcétera, etcétera. Veis que es un diagrama pues relativamente fácil de calcular,
y que nos da un grado de precisión pues suficientemente bueno, ¿vale? Este punto sería el punto de momento flector, ¿vale? Este punto sería el momento ms más nc por b partido por 8. Este sería el punto de esfuerzo axial máximo, y este punto se puede obtener como el simétrico respecto a este de aquí, es decir, con el mismo momento flector, momento puro, y buscamos el vértice de la parábola y colocamos aquí, es decir, a una distancia o un valor de x igual a nc, colocamos un punto que es nc, m flector, mfl, que es el momento puro, ¿vale? De manera que veis que es bastante sencillo el calcular este diagrama.